Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas, el canal donde no solo miramos los titulares, sino el pulso emocional que late detrás de ellos. Si te conmueven las historias que se cuentan en voz baja, las de pausas, aprendizajes y nuevos comienzos, suscríbete, deja tu like y únete a la comunidad para apoyarnos. Lo que tenemos hoy no es un escándalo ruidoso ni un juego de sombras. Es algo más íntimo, más sereno, más humano. La historia de Var Arduk y el Sinsangu, un vínculo que se negó a diluirse incluso cuando las cámaras dejaron de buscarlo. Han pasado meses sin verlos compartir un mismo plano. No hubo entrevistas conjuntas, ni coqueteos digitales, ni esos guiños espontáneos que antes encendían a los fans. Por un tiempo, pareció definitivo. El telón había caído y cada uno siguió su ruta con discreción. Pero en el silencio posterior quedó flotando algo que no supo despedirse, un hilo invisible que ni el tiempo, ni la distancia, ni la prudencia consiguieron cortar del todo. Quienes han seguido su recorrido desde el principio saben que lo que une a Var y a Elsin no se construyó para las vitrinas. Es una corriente más silenciosa, constante, basada en el respeto, en la memoria compartida y en una química emocional tan rara como inolvidable, esa que el público todavía evoca al pensar en sus primeras colaboraciones. Cuando su alianza profesional se cerró, muchos creyeron que ahí terminaba también el relato entre ellos. Pero el silencio engaña. No siempre clausura, a veces incuba. Es un lugar de espera donde los sentimientos crecen sin la interferencia del ruido externo. Algo empezó a cambiar hace poco. No por una foto explosiva ni una aparición grandilocuente, sino por señales pequeñas. Un me gusta inesperado, una memoria rescatada, una mirada que la cámara captó fugaz en un evento del gremio. Quien presta atención a los matices de la vida pública detectó el mismo pulso. El aire alrededor de ambos parecía otro. Lo que había desaparecido volvió bajo la forma de reconocimiento tranquilo. El Sinsangu, siempre mesurada y dueña de su templo, comenzó a proyectar una paz nueva. Sus apariciones se cargaron de una serenidad que no pedía permiso ni respuesta, una confianza a salvo de la especulación. No persiguió el pasado. Caminó con gracia el presente, y en ese andar, volvió a hacerse visible para Var Arduk. Gente cercana habla de un cambio energético, más que verbal. Dicen que la actitud de Elsin se suavizó sin perder firmeza, como si la experiencia se hubiera convertido en su segunda piel. Cuando mencionó su historia compartida, lo hizo desde la gratitud, no desde la nostalgia amarga. Justo ahí, en esa evolución emocional, fue donde Var se detuvo a mirar de nuevo. Él, que elige la honestidad antes que el espectáculo y la verdad por encima del artificio, no vio pasado, vio crecimiento. Un tipo de madurez que solo llega cuando dos personas dejan de demostrar algo y se disponen a comprenderlo todo. Si disfrutas esta historia, recuerda darle like y suscribirte para más retratos íntimos del lado humano de la fama. Cuéntanos en los comentarios, ¿puede el amor sobrevivir al silencio? ¿La paciencia realmente recompone lo que el tiempo desarmó? Queremos leerte. En su momento, la química en pantalla de Var y Elsin fue de esas que no se archivan. Había electricidad, sí, pero también intuición, una coordinación que parecía innata, sin esfuerzo. Detrás de la lente, sin embargo, eran dos personas lidiando con el vértigo de la popularidad, con carreras creciendo en direcciones distintas y un corazón cada uno tratando de preservar su calma. Cuando se alejaron, no hubo estruendo. Fue una partida con dignidad. Eligieron la distancia antes que el conflicto, el silencio antes que el espectáculo. Hoy, después de haber madurado por caminos separados, su relato parece regresar con una ternura inesperada. Testigos cuentan que la forma de acercarse de Elsin no vino con proclamaciones ni torbellinos emocionales. Tocó la puerta suavemente, reactivó un recuerdo, compartió un tributo de fans, dejó rastros de admiración sin estridencias. Cada gesto era una vela encendida en penumbra, un mensaje sin palabras. Recuerdo lo luminoso, no lo que dolió. Var, fiel a su reserva, respondió sin grandilocuencia, pero con apertura. En entrevistas recientes, el timbre se le suaviza cuando su nombre aparece, a quien escucha con atención no se le escapa esa leve inflexión. No suena a alguien hurgando en lo que fue. Suena a quien reencuentra una afinidad que siempre estuvo esperando el momento oportuno. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, solemos decir que la fama amplifica el ruido, pero las historias auténticas brotan en el intervalo de las pausas. Lo que revive entre Var y Elsin lo confirma, el afecto no necesita alzar la voz. Puede susurrar. Puede respirar. Puede existir sin pedir permiso a la platea del mundo. Quienes los han visto coincidir recientemente describen comodidad, ninguna tensión, ninguna sonrisa rígida, solo fluidez.
Una familiaridad que no huele a repetición, sino a paso consciente hacia adelante. Algunos lo llaman reconciliación, otros, amistad renovada. Tal vez sea algo más sutil, un punto de encuentro en el que el cariño deja de necesitar etiqueta. No se trata de portadas ni rótulos, sino de comprensión mutua. Y, en un entorno hambriento de drama, precisamente eso resulta fascinante. La belleza de este vínculo rehecho está en su madurez. Elsin se muestra más completa que nunca, fuerte, independiente, luminosa en sus propios méritos. Var, reflexivo y centrado, sostiene su carrera con una intensidad tranquila. Ya no son quienes eran cuando se conocieron, y por eso mismo lo que sienten hoy vibra más hondo. Cuando dos personas crecen por separado y aún así vuelven a coincidir, pocas veces es azar, casi siempre es alineación. Tras bambalinas, se susurra que todo comenzó con intercambios mínimos y cotidianos, una palabra amable, una risa compartida por una anécdota antigua, un mensaje sin pretensiones. No se sentaron a desmenuzar errores ni a redactar una versión nueva de lo pasado. Honraron lo que fue hermoso y lo dejaron transformarse con naturalidad. El orgullo cedió espacio a la paciencia. La comprensión, al ego. Y, en ese terreno, echó raíz una forma más profunda de afecto. Si sigues aquí, gracias por acompañarnos. Únete para apoyar a Escándalos de Series Turcas y permitirnos seguir contándote historias con corazón. Y cuéntanos, ¿qué crees que sostiene el amor en el tiempo? ¿La comunicación, el perdón, el momento justo? Te limos abajo. Los que saben repiten que el amor verdadero no vive de fuegos artificiales, sino de constancia tranquila. No siempre hay que construir de cero. A veces basta con volver a entrar en una habitación familiar y descubrir que la luz cae como siempre sobre el suelo. Puede que eso esté pasando con Bararduk y el Sin Sangu. Su historia recuerda que las emociones más poderosas se sostienen más allá de las palabras, en el lugar donde coinciden la paciencia y la presencia. Es un romance reencendido o una amistad que florece distinta. Tal vez no importe. Lo que pesa es la elegancia con la que avanzan, moverse sin ruido, acercarse sin teatralidad, dejar que el afecto sea libre y silencioso. En un mundo ansioso por lo instantáneo, su contención parece casi revolucionaria. Esto sí podemos afirmar, ambos crecieron. Y en ese crecimiento se encontraron otra vez, no como fueron, sino como son ahora, más serenos, más sabios, más fieles a sí mismos. No buscan probar nada allá afuera, buscan volver a sentirse en paz el uno con el otro. Al cerrar, recuerda que Escándalos de Series Turcas celebra historias que nos devuelven la parte real, sensible y resistente del amor. No olvides darle like, comentar y suscribirte para más relatos que invitan a la reflexión y al calorcito del corazón. Porque muchas veces, las historias más silenciosas son las que más se quedan. Hasta la próxima, cuida tu curiosidad, tu gentileza y tu fe en los vínculos que susurran. Y sin embargo, aún queda algo por decir, un detalle que no entra en la urgencia de las noticias pero sí en la memoria de sus seguidores, la manera en que el tiempo pulió su lenguaje, ese código suave que se entiende a simple vista. Un intercambio mínimo basta para reconocer lo conocido, una broma que solo ellos recuerdan, un saludo que abarca un universo compacto de vivencias. Es la gramática del afecto después de la tormenta, cuando ya no hace falta defenderse ni marcar distancias, cuando lo que duele se transformó en aprendizaje y lo que ilumina se quedó para guiar el camino. A quienes preguntan por señales, no se les puede ofrecer una confesión ni un titular rotundo, pero sí una certeza discreta. Ambos comenzaron a habitar el mismo ritmo sin reclamar pertenencias. Si coinciden, lo hacen con naturalidad. Si se nombran, lo hacen con cariño. Si se apartan, respetan el aire. Eso, lejos de la estridencia, dice mucho más que cualquier declaración altisonante. Porque, al final, lo inolvidable de su dueto no fueron las escenas perfectas, sino la verdad que dejaban entrever cuando la cámara descansaba. Para quienes han amado en silencio, su recorrido es un espejo. Enseña que hay vínculos que no se rompen, solo cambian de forma. Que la distancia no siempre es ausencia, a veces es espacio para entender. Que la paciencia no es resignación, sino fe en el ritmo propio de las cosas que valen. Que volver no implica retroceder, sino llegar con otra mirada. Y que el respeto, cuando manda, convierte cualquier reencuentro en una casa que abre puertas sin preguntas. Y si el destino vuelve a sentarlos frente a frente en un nuevo proyecto, es probable que el público no busque comparar, sino contemplar lo que esa evolución les permitió construir. Lo sabrán quienes llevan tiempo siguiendo cada paso. Cuando una historia verdadera madura, brilla menos hacia afuera y más hacia adentro. No necesita aplausos, se basta con una mirada. No pide pruebas, las lleva en el modo de estar.
Y esa, quizá, sea la forma más rotunda de permanencia. Así que, mientras los rumores van y vienen, aquí preferimos quedarnos con lo que permanece, dos personas que, entre luces y sombras, eligieron la calma, que, entre expectativas ajenas, eligieron escucharse, que, entre el eco interminable de la fama, eligieron un volumen íntimo y comprensible solo para ellos. Y en ese tono, el corazón de la audiencia encuentra un refugio, porque nos recuerda que, más allá del espectáculo, el amor, sea el nombre que adopte, existe con la dignidad de lo silencioso. Esto fue Escándalos de Series Turcas, y esta es la clase de relato que nos gusta contar, el que no grita, el que se queda, el que, al terminar, te hace mirar con más ternura el mundo. Si sientes que esta historia te habló, compártela, suscríbete y cuéntanos qué te dice el rumor bajito que parece unir a Bar y a Elsin. Tal vez no haya veredicto, tal vez no haya etiquetas, pero sí hay una certeza. Algunas conexiones no están hechas para encender titulares, sino para encender la luz de adentro.